A ver, chicos, ¿me confirman? ¿Esto es lo que ustedes tienen en su texto? Sí, profe. Esta es. Ya. Carlos, ¿qué están observando aquí? ¿Ah? ¿Qué están observando? A ver, por acá. Ya. ¿Qué instrumento se puede observar? El termómetro. El termómetro, ¿no es cierto? Bien, el termómetro. A ver, ¿quiénes están participando acá? Junior Castillo y Aicha. Están participando. La participación es muy importante, chicos. Estamos finalizando el tercer bimestre. Ya, bueno, lo que pasa es que hoy en día los termómetros, debido a la pandemia que hemos tenido, bueno, todavía está la pandemia. Ya, chicos, tengan mucho cuidado, no pierdan todavía el protocolo, el distanciamiento, doble mascarilla. Ya, chicos, por favor, todavía la epidemia no ha pasado en su totalidad, ¿no? Ahorita con el tema del, de la variante, tengan cuidado, chicos, hay que cuidarnos todavía. Debido a la pandemia que estamos, los laboratorios han creído conveniente seguir sofisticando la temperatura. Por ejemplo, antiguamente nosotros teníamos nuestro termómetro de mercurio, ¿se acuerdan? Nuestro termómetro de mercurio y medía la temperatura de la persona que está con fiebre. Pero por evitar ese contacto, ¿no? Porque me pueden medir hoy día la temperatura, ¿no? Y quizás tengamos un familiar que también esté con las mismas condiciones y se pasa para ir este termómetro se pasa de una persona a otra. Entonces, eso puede aumentar el contagio. Por eso que hoy día se han creado los termómetros con contacto indirecto. O sea, significa que hay termómetros que captan la variación de temperatura de la persona a mínima distancia. Y esto trae un resultado dentro del mismo termómetro, la digitación, si es que mi temperatura la tengo elevada o no, ¿no? Como en el caso de que ustedes están viendo en la figura, hay un termómetro digital que, que tiene un sensor en el extremo superior y en realidad no es necesario el contacto, ¿no? No es necesario, pero una cercanía mínima es suficiente para que capte la variación de la temperatura. ¿Ya? Entonces, este es un termómetro, ¿no? Y dentro de las actividades complementarias, ¿no? Tenemos la temperatura de fusión del hielo. ¿Qué significa el término fusión? ¿Alguien sabe? ¿Qué significa fusión? Fusión significa que el hielo se derrite, ¿no? Si yo tengo un recipiente, y este recipiente coloco un pedazo de hielo, ¿no? Entonces, el hielo dentro de mi recipiente tiene una temperatura en ese momento, digamos que tiene una temperatura a un valor de, vamos a poner por acá,
0 grados Celsius. Entonces, como estamos en el medio ambiente, ¿no? Como estamos en el medio ambiente, o sea, quizás este pedazo de hielo, este pedazo de hielo haya estado en la refri, ¿sí? En la refri. Entonces, en el refri se ha hecho hielo. Entonces, ahí en esa temperatura es por debajo de los 0 grados. Es por debajo. Pero ya desde que tú lo sacas el hielo de la refri y lo pones en un recipiente, entonces, este hielo va a tomar el valor de 0 grados Celsius. Y comienza a, ¿qué comienza? A ver, ¿alguien me dice? ¿Ahí me puede decir? Después de eso, ¿qué comienza? A exposición del medio ambiente. A ver, ¿quién me responde? Respondan, por favor. Estoy evaluando. A ver, después, cuando el hielo está fuera de la cámara frigorífica, ¿qué le ocurre al hielo? ¿Qué le ocurre? A ver, por acá tenemos otro recipiente. ¿Qué le ocurre al hielo después del medio ambiente? ¿Se va derritiendo? Se derrite, muy bien, se derrite. O sea, lo que pasa es que el medio ambiente tiene una temperatura especial y esa temperatura le va a producir calor. Este calor, ¿no? Este calor va a recibir el hielo de tal manera que comienza a derretirse. Conmigo su compañera se derrite. Entonces, comienza a derretirse, pero la temperatura la temperatura se mantiene a 0 grados todavía. Ese se llama fusión. Chicos, eso se llama fusión. Y a eso le expliqué ya más antes. Pero lo indico por si te olvides. Entonces, esta es la temperatura de fusión, que es 0 grados. ¿Y cuándo termina eso, profe? ¿Cuándo va a terminar esto? Esta temperatura de 0 grados o la fusión, la temperatura de 0 grados o la fusión va a finalizar. ¿Cuándo va a finalizar esto? ¿Cuándo va a finalizar? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuándo finaliza? Finaliza cuando todo se haya vuelto líquido. Todo se haya vuelto líquido. O sea, aquí ya es líquido. ¿Estamos? Líquido. Se ha vuelto líquido. Cuando se vuelve líquido todo, entonces ya no está a 0 grados. Quizás puede estar a 3 grados, por ejemplo, ¿no? Puede estar a 3 grados Celsius, pero ya no está en fusión. Ya no, ya. Simplemente tenemos agua fría, agua que está helada. Y conforme va pasando el tiempo, el líquido frío va a lograr a tener una temperatura final de 25 grados aproximadamente. Bueno, digo aproximadamente porque, por ejemplo, si nosotros, ahorita que hace frío, hacemos este experimento, el líquido va a llegar hasta 20 grados máximo, va a llegar a 20 grados porque todavía hace frío y no va a llegar a jamás va a llegar a 25 grados porque estamos en invierno. De repente, este experimento es realizado en el norte del país. En el norte del país existe temperatura alta por el término de la radiación solar, ¿no? Ahí en el norte hay más calor y el calor inclusive llega
llega a 35 grados. Entonces, salvo a esos lugares, puede llegar a 25 grados o quizás 26 grados Celsius. Por eso que se le llama temperatura ambiente. ¿Ya? Entonces, cuando el hielo se logra fusionarse, deja de serlo cuando se convierte todo en líquido. Y el líquido comienza a aumentar la temperatura y la frialdad comienza a desaparecer poco a poco. Hasta cuando llega a 25 grados, tú lo tocas el agua y ya es agua común y corriente a la temperatura que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Y ahí nomás queda, a no ser que tú lo pongas, este recipiente con agua, lo pongas a una fogata, ¿no? Al fuego, y el agua va a comenzar a hervir, ¿no? Pero ya en ese caso sería otro tema. Bueno, acá han hecho un pequeño experimento, un vaso pequeño con materiales, un termómetro y una congeladora, ¿no? A ver, vamos a ver la introducción. Dice acá, probablemente ya conocerás que el hielo funde a la temperatura de 0 grados. ¿Se dan cuenta? Ya usted ya lo conoce. Y también habrás oído decir en clase que cuando el hielo se funde, su temperatura permanece invariable. Invariable, o sea, significa que no cambia. O sea, todavía se mantiene a 0 grados. Eso ya le expliqué. Hasta que todo el hielo se haya transformado en agua. ¿Se dan cuenta? Todo. Ahí con el agua, el hielo se volvió todo, pero todo en agua. Ahora sí ya comienza a subir el grado. Comienza a subir. Entonces, este es un caso que siempre se da, ¿no? En la vida rutinaria, ¿no? Si tú tienes cubitos de hielo que lo vas a poner a tu refresco, si el hielo mucho tiempo se mantiene en el medio ambiente, o sea, fuera del freeze, entonces el hielo poco a poco se está volviendo líquido, ¿no? Entonces, esto es un experimento que usted lo pueden hacer en casa, ¿no? Sí es cierto, ¿no? Entonces, tiene un poco de agua, lo ponen en la refri, luego se vuelve hielo, una vez que esté en hielo lo sacas y lo dejas al medio ambiente. Entonces, en ese momento, este hielo que se está derritiendo tiene 0 grados Celsius. Y cuando tú ves que ya todo se ha vuelto líquido, entonces ya comienza a aumentar progresivamente la temperatura. ¿Ya, chicos? Entonces, bueno, acá tenemos, para que ustedes complementen, dice, a ver, ¿alguien puede leer esta lecturita? A ver, les invito a leer. ¿Quién puede leer esto? Yo, profe. A ver, te escucho. Basta con introducir el vasito con agua y el termómetro en el interior del congelador durante 1 o 2 horas hasta que el agua quede totalmente congelada. El tiempo necesario puede variar dependiendo de la potencia del enfriamiento. Lo importante es que cuando lo saques, el termómetro haya quedado sujeto con el interior del hielo. Gracias, Samantha. Claro. Bueno, en este caso, no les recomiendo que hagan con termómetros de mercurio, porque esto se hace con termómetro de mercurio. No les recomiendo que, si ustedes tienen en casa un termómetro de mercurio, no les recomiendo que hagan este. ¿Por qué? Porque el termómetro de mercurio, por lo general, está diseñado hasta 10 grados, 5 grados de temperatura está diseñado. Si tú lo pones en el hielo, el termómetro se va a malograr. Pero hay termómetros especiales que se utilizan en los frigoríficos. Esos termómetros, cuando se ponen en la congeladora, cuando el agua se volvió hielo y estando incrustado el termómetro sigue intacto, no se malogra. Pero ahí ustedes se van a dar cuenta la temperatura que tiene ese hielo.
¿no? Ahí tienen la temperatura. Y supuestamente, esa temperatura, ¿cómo va a ser? ¿Mayor a 0 grados o menor a 0 grados? A ver, ¿quién me responde? A ver, ¿quién me responde? Menor que los 0 grados. Claro, pues menor. De repente, menos 10 grados, menos 15 grados, ¿no? Entonces, como es menor, es un hecho que el termómetro ahí va a figurar, ¿no? Ahí va a medir la lectura, ¿sí? Pero no se valora porque está diseñado para los frigoríficos. Pero ya cuando tú lo sacas va a cambiar, ¿no? ¿Quién puede leer esto? A ver, ¿alguien se anima? Observa la temperatura inicial que marca el termómetro, -20 o -20, -25 grados Celsius, dependiendo de cómo esté graduado del frigorífico. Vuelve a leer la temperatura cada 5 minutos y observa cómo varía. Podrás comprobar cómo primero desciende la temperatura del hielo sin que se forme agua. El hielo solo comienza a fundir cuando se alcanzan los 0 grados. También podrás ver cómo esa temperatura permanece constante mientras haya hielo sin fundir. Gracias. Claro, hay frigoríficos que tienen un graduador de temperatura, ¿no? Bueno, no sé si en su refri tendrá, ¿no? Pero los frigoríficos industriales, ellos tienen un graduador, ¿no? Ellos van a variar, bajan las temperaturas y lo pueden llevar hasta menos 40 grados, inclusive. Por ejemplo, en los frigoríficos industriales pueden llegar a 50, bajo cero, pero ya son extremadamente bajas las temperaturas. Como dice su texto, como dice su libro, llegan hasta menos 25 grados, ¿no? Dependiendo, ¿no? De cómo lo gradúen. Pero conforme van graduando, ustedes están viendo que el termómetro va bajando cada vez más, más y más. ¿Y dónde ustedes lo pueden observar? Cuando ustedes saquen el recipiente de hielo, ahí con el termómetro incrustado, ustedes lo sacan de la refrigeradora y lo ponen ahí a su mesa, ¿no? Y ustedes pueden darse cuenta que el termómetro va a comenzar a subir. Va a ir subiendo, va a ir subiendo, va a ir subiendo poco a poco hasta que llegue a 0 grados. Cuando el termómetro marque 0 grados, el hielo va a comenzar a derretirse. Y ustedes se van a dar con la sorpresa de que no se va a mover. La temperatura ahí se quedó, ahí se paralizó en el termómetro, 0 grados. Y el hielo va a comenzar a derretirse, ¿no? Se derrite poco a poco, y el termómetro ahí va a quedar paralizado, 0 grados. Entonces, cuando el hielo ya no existe y todo se volvió líquido, su temperatura, ese termómetro, va a comenzar a subir nuevamente. Va a comenzar a subir, a subir, a subir, y el líquido va a comenzar a perder el enfriamiento hasta que llegue a 25 grados, que es la temperatura promedio de nuestro medio ambiente, y ahí ese termómetro se va a paralizar, porque ya llegó a la temperatura ambiente. ¿Estamos? Esa es la forma como nosotros podemos estudiar la temperatura. ¿Ya, chicos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas, chicos? Ahí Ramírez nos dice, profe, todo claro. Muy bien. A ver, vamos a responder estas preguntitas, ¿no? A ver, chicos, respondan ahí. ¿Cuál es la temperatura de fusión del hielo? ¿Cuánto es? 0 grados. 0 grados. Ahí lo ponen ahí a un costado de su libro, ahí lo van poniendo. ¿Cuál fue la temperatura que registró el termómetro al retirar el frigorífico? ¿Cuál fue? 25,
perdón, 20 a 25 grados Celsius, pero negativo. Menos 20 a menos 25 grados Celsius. Tenía esa temperatura. ¿Cuál es la temperatura de ebullición del agua? ¿Qué significa ebullición? ¿Saben, chicos? A ver, por acá están respondiendo 100 grados. Muy bien, Aicha. 100 grados, pues. Porque la temperatura, cuando tú lo pones al fuego y comienza a hervir, es porque ya llegó, es una señal de que ya llegó a 100 grados. ¿Sí? 100 grados Celsius. ¿Cuál es la escala del termómetro? Bueno, en este caso, vamos a ver lo que dice acá el termómetro. De 0 a 100 grados. Lo normal, no, lo normal de 0 a, ¿cuándo? A ver, vamos a ver qué dice acá, 100 grados. A 100 grados. En los frigoríficos, ahí pueden llegar, bueno, dependiendo de cada frigorífico. O sea, los rangos de temperatura son diferentes, pero vamos a considerar un frigorífico normal, ¿no? Normal. Sería de menos 30 a 0 grados. Esa es la temperatura de un frigorífico, ¿no? Entonces, esto sería la máxima. La máxima en un termómetro normal es 100 grados. Y en un frigorífico es de 0 grados. ¿Estamos? Esa es la temperatura. Bueno, acá no especifican si es termómetro normal, si es termómetro de casa, ¿no? No especifican, pero ahí le estoy agregando. Bueno, acá dice, elabore un cuadro donde registre la temperatura cada 5 minutos. Entonces acá van a poner, varía, ¿ya? Varía, depende del rango. Depende del rango de temperatura. O sea, no se sabe, pues, el rango de temperatura. ¿Por qué le digo esto? Le digo así porque, por ejemplo, si el hielo en el frigorífico se encuentra a menos 30 grados y otro frigorífico lo pones a menos 20 grados, la variación es diferente, ¿no? Y mucho más, si tú lo sacas de un porrazo, ¿no? Lo sacas al medio ambiente, la variación es más diferente. Entonces, eso depende del rango de temperatura. ¿Qué es el calor? ¿Qué es el calor? El calor, pueden poner acá, es el sentido de flujo, de transferencia, escriban ahí por favor, de transferencia
¿Ya? Que se da al contacto entre dos cuerpos a diferente temperatura. A diferente temperatura. A diferente temperatura. Chicos, este concepto apúntenlo ahí en su libro. No me vayan a poner otro concepto. Hay muchos chicos que cuando están atrasados, ellos buscan en el diccionario y ponen el nombre, el significado, ¿no? Lo que dice el diccionario. Pero yo les digo que el diccionario lo definen de una manera estándar. Pero esta definición de temperatura se define de acuerdo a la realidad, ¿ya? Así que, por favor, esto escriban, ya, lo escriban, lo hacen bonito, porque cuando se va a revisar el libro, voy a verificar este concepto, ¿ya? Listo, chicos. Ahora comienza la temperatura de ebullición del agua. ¿Qué significa ebullición? Bueno, por ahí me dicen, es cuando el agua hierve. A ver, vamos a ver. ¿Cómo sería esto? A ver, primero, un vaso de precipitado. Ya luego vamos a ver lo que significa. Un termómetro, un mechero, una rejilla de asbesto y agua. O sea, en realidad se está considerando el siguiente aparatito. Tenemos una rejilla que consta de dos barras metálicas. Son dos barras metálicas que tienen una rejilla acá. Acá tiene una rejilla. Acá tiene una rejilla. Tiene una rejilla que están conectadas entre ambas barras metálicas. Por acá hay una mesa y dentro de ella se va a colocar un mechero. El mechero, por lo general, es un recipiente pequeño de vidrio y que tiene en el interior tiene alcohol. En el interior tiene alcohol. Y tiene una mecha en el cual hay una llama. Aquí hay una llama. Esta llama lo que transmite, ¿qué cosa? ¿Qué transmite? Calor. ¿Ya? Ahí transmite calor. Pero ¿con calor a quién? Es que en la parte superior hay un recipiente. Hay un recipiente que está descansando encima de la rejilla. Y hay agua. Ahí está. Ahí se consta. Entonces, acá el calor le entrega y se convierte en vapor. A ver, ¿quién puede leer algo rapidito? Hasta acá, por favor. Algo rápido. Si ponemos el fuego a un recipiente con agua, como el fuego está a mayor temperatura que el agua, le cede calor y la temperatura del agua va aumentando. Lo que podemos comprobar si ponemos un termómetro en el agua. Cuando el agua llega a 100 grados Celsius, empieza a hervir, convirtiéndose en vapor de agua y deja de aumentar su temperatura, pese a que el fuego sigue suministrándole calor. Al pasar de agua a vapor de agua, todo el calor se usa en cambiar de líquido a gas, sin variar la temperatura. Gracias, Texi. Claro, lo que dice tu compañero es cierto.
Ustedes cuando ponen ustedes la fogata, cuando ustedes ponen la fogata y ponen un termómetro, para acá ponen un termómetro, pero ojo, ya no es el termómetro de su casa. Por lo general, este es un termómetro industrial que llega a 100 grados. Entonces, ustedes se dan cuenta que cuando el agua comienza a hervir, va subiendo la temperatura. De 25 grados, que estaba la temperatura ambiente, va a ir subiendo más, va a ir subiendo a 50, luego aumenta a 60, 80, 90, y el agua va a comenzar a soplar, así, como una especie de burbujitas. Y cuando llega a 100, todo comienza a aparecer burbujas y comienza a hervir el agua. Y ustedes se dan cuenta que cuando el agua comienza a hervir, ahí se detiene la temperatura. Ya no aumenta ya no. Por más que le aumentes fuego, calor, ya no. Ahí comienza a hervir, a hervir, a hervir, ¿no? Pero si tú tuvieras un recipiente cerrado, significa que lo vas a cerrar, cerrado, con el termómetro ahí incrustado, igualito se va a mantener a 100 grados. Pero ojo, cuando todo el agua que está hirviendo, todo por hervir se convierte en vapor, cuando todo ya se vuelve vapor, ya no hay ninguna gota de líquido, ¿entienden? Cuando no hay ninguna gota de líquido y el agua comienza a convertirse en vapor, ahí si nosotros tenemos un termómetro industrial que llegue, por ejemplo, a 800 grados, ¿no? Hay termómetros industriales que inclusive pasan de 1000 grados, ¿no? Entonces, ustedes se van a dar cuenta que el vapor va a aumentar. Va a llegar a 110, luego 120, 150, 180. Cuando llegue a 180, ya se convierte en un vapor recalentado, sobresaturado, ¿no? Cuando llega ya digamos, a valores de 200 grados, 150 grados, todo es saturado. Y cuando sigue aumentando así, este vapor de agua se vuelve intermitente. Entonces, esto es la experiencia que nosotros estamos. Bueno, este cuadrito indica el experimento que se tiene que hacer en el laboratorio, pero lamentablemente nosotros no podemos por el tema de distanciamiento. A ver, chicos, en el segundo bloque vamos a desarrollar esto. ¿Ya, chicos? Vamos a desarrollar esto. Ya, a ver, nos vemos dentro de 10 minutos. Ya,